No. Entonces, llamémosle esto que está acá. Nada, se puede hacer con la otra. Entonces, llamemos esto que está acá. ¿Dónde está acá? Texto, texto, texto. Aquí está. Bueno, entonces esto que está acá abajo, pongámosle un X, ¿ok? Un X, un elemento X. ¿Ya? Eso es lo que está ahí. Entonces, el conjunto T es mi elemento, son vectores X, y mi conjunto de llegada son elementos B, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? Vamos a hacerlo lo más fácil posible. Entonces, si B1 es igual a B2, entonces, ¿esto qué implica? Que no, ¿cierto? Entonces, que X1 va a ser igual a X2, ¿sí o no? Esto lo vamos a transformar en matemática. Dame un segundo, insertar, mate. Ahí está, ¿sí o no? Creo que es con vale. Perfecto. Ahí está, ¿sí o no? Si B1 es igual a B2, entonces X1 es igual a X2. Recuerden que X, pongamos acá, recordemos, X, ¿cierto? Es un elemento de R cuadrado. O sea, es un vector que tiene dos elementos. ¿Ok? Es un vector que tiene dos elementos. Entonces, ¿cuánto vale B1 en función de esto que está acá? En función de que B vale A, B y C. Entonces, B1, ¿cuánto vale? A1, B1, C1. Exacto. B1 B1 es igual a A1, ¿cierto? B1 y C1, ¿ok? Y B2 va a ser igual, por lo tanto, a A2, B2, ¿cierto? Y C2, ¿sí o no? Entonces, si B1 es igual a B2, ¿qué significa eso? ¿Qué tendría yo? Que A1 es igual a A2. Exacto. Entonces, que cada uno de estos elementos, que A1 va a ser igual a A2, que B1 va a ser igual a B2 y que C1 es igual a C2. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que hacer aquí un sistema de ecuaciones. ¿Cierto? Yo acabo de tener un X1 y un Y1, acabo de tener acá un X1 y un Y1, y acabo de tener un X1 y un Y1. Y por el lado voy a tener un X2, un Y2, un X2, un Y2 y un X2 y un Y2. ¿Cierto? Entonces, la idea acá es que con estas tres ecuaciones, yo que encuentre que X1 es igual a X1 y que Y1 es igual a Y1. Es un poco la idea. Entonces, de acá, la idea es que yo encuentre no, que X1, mejor dicho, claro, X1 es igual a X2. ¿Ok? La idea es encontrar eso. La idea es encontrar eso. ¿Ok? Encontrar esa igualdad. Donde X, mejor dicho, X1, llamémosle letra, va a ser W1, Z1, ¿ok? Y X2 va a ser igual a W2, Z2, ¿ok? Entonces, la idea es encontrar una relación, acá, ahí está, encontrar una relación que me diga que W1 es igual a W2 y que Z1 es igual a Z2, ¿ok? Es un poco entonces la idea de lo que es transformación lineal para saber si es inyectiva. Recuerdo que aquí estamos haciendo solamente inyectividad. Parto eligiendo un elemento de mi recorrido, en este caso CR3. Si fuese, por ejemplo, un polinomio, mi recorrido sea un polinomio, ahí ¿cuáles son mis variables internas? ¿De qué depende un polinomio? ¿Del grado? De los coeficientes, más que del grado. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, voy a colocar acá otro paréntesis. Si yo tengo, por ejemplo, voy a dar un segundo, todo esto. Si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de orden 2,
que sea X, acá mis coeficientes van a ser A0 más A1X más A2X cuadrado. ¿Ya? Ese vendría siendo el coeficiente, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que encontrar, entonces es los términos A0, A1 y A2. Eso van a ser mis conjuntos de llegadas. ¿Se fijan? Si yo tengo, por ejemplo, una matriz de orden 2 por 2, ¿ok? Que de hecho ni siquiera depende de X, es así nomás. Mi recorrido, yo estoy acá diciendo solamente mi recorrido. Mis elementos entonces va a ser A, B, C y D, ¿ok? Son A, B, C y D. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un elemento M1 igual a M2, yo tendría cuatro valores que debería analizar. Por ejemplo, el A1, el B1, el C1 y el D1. ¿Se entiende? En el caso del polinomio, yo tendría un A0, un A1 y un A2. Si yo lo quiero igualar con otro polinomio, sería un B0, un B1, un B2. Denme 3 segundos, voy a ver si puedo arreglar esto. Denme por favor 3 segundos, gracias. Ya, ahora sí, denme un segundo. Ahí pues. Entonces, es perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, si mi recorrido es este caso R2, R3, entonces la idea, la intención es encontrar esto, ¿ok? A partir de este supuesto, de todo esto, ¿ok? Entonces, yo me doy un conjunto de llegada, un elemento de llegada, en este caso los vectores B, y hago mis ecuaciones. Fíjese acá que yo tengo un sistema de 3 ecuaciones, con 2 incógnitas, por lo tanto siempre es resoluble, ¿ok? Debería tener solución, ya sean infinitas soluciones, solución única o sin solución, ¿ok? Pero la varía encontrar. Entonces yo puedo esquematizar algo, puedo encontrar una relación. Si yo, por ejemplo, tuviese otro caso, llamémosle, no sé, que va de R4 a M. Entonces llevemos una transformación lineal que toma un vector B, ¿ok? Y que este vector va desde R4 hacia las matrices de 2 por 2, por decir algo. Entonces, acá toma un elemento X y W y Z, ¿ok? Y lo transforma en la matriz X más Y, acá Y más W, por ejemplo, W más Z, y acá lo toma como Z más X, ¿ok? Ese va a ser mi vector, o sea, mi transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago, qué es lo que hago yo acá para probar la inyectividad? Por ejemplo, acá, probar inyectividad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para probar la biyectividad, ¿cierto? Probar inyectividad. ¿Qué es lo que hacen entonces? Acá, ¿qué es lo que harían? Recuerden, siempre elijan un elemento del conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces vamos a elegir un elemento del conjunto de llegada. Vamos a decir, sean, coloquémosle acá, A1 y A2, ¿cierto? Pertenecientes a M2 por 2, ¿ok? Son matrices que se llaman A1 y A2 que pertenecen, fíjese, que pertenecen acá a mi conjunto de llegada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma de estos elementos? A1, ¿qué forma tiene? X más Y. Tiene un X1, ¿cierto? Más un Y1, un W1 más Z1, acá tiene un I1 más W1 y acá tiene un Z1 más X1.
¿ok? Y el A2 es lo mismo, pero con un 2. Entonces la pregunta es, ¿qué yo quiero buscar acá? ¿Qué quiero buscar? ¿Que sean iguales? Que sean Que iguales, o X1 sea, más Y1 sea igual a X2 más Y2. exacto. Que A1 sea igual a A2. Entonces, ¿qué implica esto? Que X1, Y1, W1, Z1 sea igual a X2, Y2, W2, Z2. Recuerden, estos son elementos del recorrido y estos son elementos del dominio. ¿Ok? Entonces, yo escojo acá un elemento del recorrido, A1, A2, ¿ok? Que dependen de dos elementos distintos del dominio, X, Y, W, Z, ¿ok? Entonces, A1, ¿de quién depende? De X1, Y1, W1 y Z1, ¿ok? Un elemento del dominio R4 en un elemento del recorrido M2 por 2, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo acá? Un segundo elemento, que en este caso son las matrices 2 por 2, que pertenecen, o mejor dicho, que está en función de un vector del dominio R4. ¿Ok? Entonces, a partir de esta igualdad, yo tengo que encontrar esto. ¿Ok? Veamos cómo sería. Como A1 es igual a 2, entonces los elementos de la matriz X más 1, o mejor dicho, ¿cómo dos matrices son iguales? ¿No tienen la misma dimensión? No. O sea, sí, una propiedad es que tenga la misma dimensión. Pero ¿cómo yo sé que dos matrices son iguales? Más fácil, ¿cómo yo sé que dos polinomios son iguales? Tienen los mismos coeficientes. Porque tienen los mismos coeficientes. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que dos vectores de R2 son iguales? ¿Cómo yo Los sé que... componentes ¿Ah? son iguales. Ujú. ¿Alguien? ¿No? ¿Cómo yo sé que el vector XY es igual al vector WZ? ¿Cuál es la condición? Que sean iguales, que tengan las mismas componentes, Que las coordenadas. componentes sean las mismas. O sea, tienen que ser iguales y que Y con Z tienen que ser iguales. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo yo sé que dos determinantes son iguales? Mejor dicho, que dos matrices son iguales. Que tengan los mismos elementos. Los mismos elementos. ¿Ok? Recuerden que una matriz A, se escribe como A11, ¿cierto? A12, A21, A22. Y dos matrices A es igual a B, si solo si, llamémosle A y J, es igual a B y J. ¿Ok? Donde A y J son los elementos. ¿Ok? Las componentes que constituyen a mi dominio, a mi recorrido, son iguales y cada elemento, cada miembro de mi elemento son iguales. Sus componentes son iguales. ¿Ok? Acá yo tengo los componentes A1, A12, A21, A22. Si yo quiero ver si otra matriz es igual a esta, es idéntica, sus componentes tienen que ser el mismo. Si dos polinomios son iguales, sus
Subió la palabra. El A0, la 1, la 2 tienen que ser los mismos. Si dos vectores son iguales, entonces cada componente son los mismos, ¿ok? Entonces acá hay que hacer exactamente lo mismo. Acá entonces sería x1 más y1 va a ser igual a x2 más y2. Después tengo que y1, acá estoy utilizando el componente 1, 1, ¿ok? Acá el componente 1, 2. O sea, este valor con ese valor, lo que está escrito acá. Ahora analizo este valor con esta componente, analizo esta componente con esta componente y finalmente esta componente con esta componente. ¿Ok? Un segundo. ¿Por qué tengo 1, 2, 3? Marcela Casoni. Si se comparten el link, tengan cuidado. Por eso es que la inscripción es personal. Porque aparece en el nombre de la persona que se inscribieron. ¿Ya? Yo hasta que no les cuesta nada inscribirse, si más que nada para tener asistencia. Así que, por favor, los que no son Marcela Casoni, le agradecería bastante si pudiesen inscribirse. ¿Ya? O por último, dame su correo a través del chat hacia mí. Más que nada para tener su asistencia. No importa, nada más. Gracias. Entonces, ¿El profe? No sé si puede decirlo, profe. Pero entonces, independiente de como las variables que tenga, siempre se puede resolver con matrices. ¿Es siempre la misma forma? no hay diferentes variables que se tengan. Nosotros aquí estamos haciendo matrices, pero si por ejemplo es un polinomio, es otro caso. ¿Ya? Si yo tuviese, por ejemplo, un polinomio, que ya vamos a pasar ese caso, pero si tengo un polinomio, tendría que analizar cada uno de los factores que están ahí. ¿Ya? Entonces acá, bueno, estoy haciendo este ejercicio bien rápido, dame un segundo. Entonces aquí sería el I2 más W2. Consulten. Y acá el componente 2,1, que sería acá el W1 más Z1, y esto sería igual a W2 más Z2. Y finalmente el componente A22, que vendría siendo el Z1 más X1, igual Z2 más X2. Entonces, acá, de mi sistema de ecuaciones, ok, fíjense que tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ok. De este sistema de ecuaciones, entonces, si ustedes lo resuelven, van a llegar a lo siguiente, que x1 es igual a x2, que y1 es igual a y2, w1 es igual a w2, y que z1 es igual a z2, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esta fila? Perdón, esta columna. ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es lo que es esta columna? A1 y A2, mayúscula. Serían los elementos de acá, ¿cierto? Serían estos elementos que estaban acá. Estos elementos que están acá. ¿Ok? ¿Por qué la igualdad? ¿Cierto? Es lo que está acá, ¿se fijan? Es eso. Entonces, esto sería mi vector, llamémosle X, voy a colocarlo ahí como vector, y este sería mi vector Y, llamémosle, que son de R4. Entonces, ¿qué llegamos? A que un conjunto del recorrido, llamémosle M2 por 2, X más Y, ¿cierto? Y más W, W más Z, Z más X, o sea, dos matrices, ¿ok? Una matriz A1 y una matriz A2, son iguales si, solo si, sus componentes en R4, fíjense que estos son los componentes de R4, ¿sí o no? Los componentes que están acá, es eso, son iguales, ¿se fijan? En la parte A igual a B, porque era A y tongo, J tongo igual a B.
No, estos no son vectores unitarios, son componentes. ¿Ya? El I y el J vale 1 y 2. Entonces, ¿qué me queda? Si el I y el J igual a 1, el A1, 1. Si el I y el J vale 1 y el J vale 2, el A1, 2 o el A2, 1 y el A2, 2. ¿Ok? Estos son los componentes de las matrices. Consulta, yo no me acuerdo ya, hace bastantes años que ya salí del colegio. ¿No se ven matrices en el colegio? A mí nunca me las pasaron. Entonces, es un principal pero. ¿Y este ejercicio sí lo vieron ¿le entró en la pregunta, no? ¿O no le entró particularmente con matrices? La pregunta en sí salía buscar si es inyectiva, si es sobreyectiva y buscar la inversa. Pero eran matrices en R2 a R3, de R3 a R2. Era de R2 a R3. Ay, yo me está yendo con matrices. Pero igual había que sacarlo por matrices porque yo tuve que buscar cómo ir sacando el No, lo que pasa problema. es que ustedes lo que hicieron fue una eliminación gaussiana, que se llama, que para resolver el sistema de ecuaciones. Ustedes tienen esto que tienen acá, y para resolver esto, claro, es con matrices. ¿Ok? Pero no es necesario hacerlo de esa manera, se puede hacer de una manera más fácil, haciendo la asociación de elementos. Y bueno, para hacer el caso de R2 a R3 o de R3 a R2, es exactamente lo mismo. Supongamos que una función es de este estilo, ¿ya? Una función t. Entonces, el R3 tiene la forma tiene esa forma, ¿cierto? Y el R2, llamémosle que tiene esta forma, ¿ya? Esto que nunca se lo olvide, tiene esa forma. Entonces los componentes, llamémosle un vector B, y llamémosle un vector W, ¿ya? El vector B1 tiene la forma entonces X1, Y1, Z1. El vector B2 es igual pero con un X2, Y2, Z2, ¿ya? Los elementos de llegada, estos elementos que están acá, llamémosle J y K. El J va a ser igual a A1, B1, y el K va a ser igual a A2, B2. Ojo, y recuerden siempre esto. Esto que está acá son los elementos del recorrido, y esto que está acá son los elementos del dominio. ¿Ya? Eso no se los puede olvidar. Entonces, inyectividad, ya lo discutimos. Inyectividad. Que los elementos del recorrido, o sea, si B1 es igual a B2, recuerden, B1 y B2 pertenecen al recorrido, ¿ya? Al recorrido de T. Entonces, esto implica que J va a ser igual a K. Estos pertenecen al dominio de T. ¿Ok? Y ahí ustedes van haciendo la asignación de variables. ¿Ok? Esto es para el caso de inyectividad. Entonces ustedes cuando lo resuelvan, van a tener ¿qué cosa? Como yo tengo que analizar componentes de los vectores, estos que están acá tienen que ser iguales. X1 es igual a X2, Y1 tiene que ser igual a Y2, y Z1 tiene que ser igual a Z2. X1 tiene que ser igual a X2, Y1 tiene que ser igual a Y2, y Z1 tiene que ser igual a Z2. ¿Ok? Los componentes del vector B1 tienen que ser igual a los componentes del vector B2. Entonces acá ustedes hacen un sistema de ecuaciones. Fíjense que tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas, porque tengo J y K. Si hubiese sido el caso contrario, tendría 2 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿cierto? Entonces de acá, ¿yo qué tengo que encontrar? Para que sea inyectiva, tengo que encontrar que J es igual a K, ¿cierto? O sea, que A1 es igual a A2 y que B1 es igual a B2. ¿Ok? O sea, los componentes de J, los componentes de K. ¿Ok? Es un poco la idea. La idea. Para encontrar Profe. sobreyectividad, dígame. Profe, Dígame. está bien, es que estoy arriba que decía que ve. Mira, sube un poquito, por favor. ¿Dónde? Dice que va de R3 a R2 y puso B1 con 3 componentes y dijo que está en el recorrido, pero el recorrido está en R2, está bien. Sí, se puede. Se puede. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Es que esto que está acá se llama transformación lineal. Esta que está acá, que vaya de R3 a R2.
he tenido un conjunto, o mejor dicho, una dimensión cualquiera hacia otra dimensión, ¿ya? Es totalmente válido. Pero ahora el recorrido tiene 3 componentes y debería estar en R2, ¿no? Es que es el tema, es el tema. Acá ustedes, dependiendo de cómo esté definido esta función, ustedes tienen que determinar si es inyectiva o no. Ahora, que tenga 3 componentes y acá tenga 2 componentes exactamente igual, por ejemplo, que A, voy a dar un ejemplo, que A sea igual a X más Y dividido 2 y que B sea Z, por decir algo. ¿Ya? Entonces transformo los 3 componentes en 2 componentes, ¿ok? Haciendo una asignación 1 a 1. De hecho, ustedes diariamente hacen una transformación lineal. Luego aquí un pequeño ejemplo. Usted siempre hace una transformación que va de R2 a R. Todos los días. Todos los días hacen una transformación lineal. ¿Y qué es la suma? Ustedes toman un par que va de X, Y y lo llevan a un valor Z. ¿Sí o no? Es posible, es posible. ¿Ya? Entonces acá, esta es una transformación lineal. Se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Y del otro lado también, ¿ya? Que este no sé, pues, sea A, este aquí sea A más B y aquí sea B. Es totalmente válido. ¿Ok? Ahora, si es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, es otro cuento. De que se puede hacer, se puede hacer. ¿Ok? Y eso es un poco lo que tienen que hacer ustedes. Por lo general, de R3 a R2 no son inyectivas. Por lo general. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que acá cualquier par que va desde x1 y 1, me puede dar A. Puedo tomar el 0, el 2, el 2,0, y me da exactamente el valor de A. Por lo tanto, no necesariamente son iguales. ¿Se fijan? Pero si al revés, sí pasa. Por ejemplo, si voy de R3 a R2, esa sí puede ser inyectiva. ¿Ok? Ahí para que le echen un ojo. La sobreyectividad, ¿cómo se analiza? Sobreyectividad. ¿Cómo ustedes analizan la sobreyectividad cuando analizan una función que va desde R a R? Una función f, por ejemplo. Tienen que tomar un elemento del recorrido Ya. pedir que exista que haya al menos un elemento del dominio que satisfaga la relación. Tú dices que tengo que tomar un elemento de recorrido. Por ejemplo, acá yo tengo f de x que sea, no sé, x y que vaya a un valor y sea igual a, llamémosle a, no sé, x más 3, por decir algo. Inyectiva, ¿cierto? No hay ningún problema que inyectiva. ¿Cómo ustedes dicen que es sobreyectiva? ¿Qué hacen? El primer paso. Voy a complicar un poquito más. ¿Cómo dicen que ustedes que es sobreyectiva? Si, por ejemplo, tengo esa función, 1 más x sobre x. ¿Cómo dicen que es sobreyectiva? Vamos a hacerla un poquito más sencilla. No, estoy bien ahí. ¿Cuál sería el primer paso para indicarme si es o no es sobreyectiva? ¿Qué analizan? Ah, ya te entendí. Ya entendí la pregunta. Disculpa. Claro, acá lo hice al revés. Acá lo hice al revés. Ya te entendí, te entendí. Ah, ya te entendí. Tú dices, claro, que esto tiene que estar acá, porque acá puse recorrido y lo puse con 3 elementos y acá lo puse con 2 elementos. Claro, me invertí, me equivoqué. Mil disculpas, esto está al revés. Esto de que está acá, está al revés. Dice que está acá, está al revés. Ya te entendí ahora. Ya, ahí disculpen. Bueno, al fin y al cabo es cambiar, ¿cierto? El dominio por R2 a R3. Y ahí creo que todo está bien, para no cambiar todos estos elementos que están acá. Ahí está, gracias. Ahora sí te entendí. Ver si tienen preimagen. ¿Cómo ven si tienen preimagen? ¿Qué es lo que hacen?
evaluar, ¿cierto? Tiene que, no sé si tomar el elemento del recorrido y ver si tiene una ¿cómo se llama? Un elemento recorrido. Ahí. Tomo un elemento, tomo I1. Ya, ¿qué hago ahora? Este ejercicio es como bien didáctico para que se acuerden, ya se acuerden de eso. X sobre X. Ahí dice se despeja X, ¿ya? Pero primero tienen que tomar un elemento, tienen que decir que existe Y, o mejor dicho, existe X, tal que para todo Y existe un valor. Recuerden que eso es como súper fundamental, entender un poco el lenguaje de las matemáticas al momento de explicar lo que es objetividad. Decir se despeja X, claro, en este caso es sencillo, pero cuando estamos analizando, por ejemplo, en este problema, no es tan sencillo, ¿ok? Entonces ahí, ojo con eso. Claro, se despeja, pero nosotros decimos que existe X, este valor existe, ¿ok? Y eso tienen que tener ojo. Entonces, para todo Y, ¿ok? Existe X tal que X es igual a f de Y. Entonces acá yo le coloco acá un valor 1, ¿ok? Que existe, es parte del elemento. No le coloco X, porque para mí X, este X que está acá, es parte de la función de los reales, o sea, X puede tomar cualquier valor real. En cambio, X1, darle un posible un apellido, yo lo identifico, ¿ya? Es una pequeña sutileza matemática, pero de esta forma yo digo que este es un elemento, y acá yo estoy diciendo que son todos los elementos. No sé si entienden la diferencia. Y a partir de esto, yo despejo. Entonces, ¿qué tendría? Y1, X1, va a ser igual a 1 más X1. Esto que implica que X1 factor de Y1 menos 1 va a ser igual a 1. Y esto implica entonces que X1 va a ser igual a Y1 menos 1 sobre 1. ¿Perfecto? Entonces, como el elemento X1, fíjense, el elemento X1 existe un I1 que me entrega X1, ¿se fijan? Existe un I1 que me da X1. Eso es súper importante que lo tengan claro. Existe un I1 que me entrega un X1. O sea, existe un elemento del recorrido que me entrega un elemento del dominio. ¿Ya? Ese vendría siendo como el lenguaje matemático. Existe un elemento del recorrido que se llama I1 que me devuelve un elemento del dominio, un X1. ¿Ya? Por lo tanto, uno ahí dice que tiene inversa, que existe la inversa. Pero ese es el lenguaje en teoría que se está utilizando. Entonces acá, claro, esto sería para todos los reales, ¿cierto? Menos el 1. Entonces, si yo consigo todos esos elementos menos el 1, tengo una función inversa, ¿ok? Por lo tanto, y yo acá lo puedo escribir, entonces, por lo tanto, yo puedo decir que y a la menos 1 es igual a 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Entonces, de ahí nace la sobreyectividad, diciendo que a través de un elemento recorrido encuentro un dominio. ¿Qué pasa en este caso? Que volvamos a este caso, por ejemplo, que yo tengo una formación T que va de R2 a R3, ¿cierto? Entonces tomo un elemento A, B y me devuelve, coloquemos el apellido a esto, para que lo hagamos. Sea A, B más A dividido 2, B. Supongamos que esa es nuestra función, nuestra transformación lineal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si es sobreinyectiva? Nada que es sobreinyectiva, sobreyectiva. ¿Cómo analizamos nosotros que es sobreyectiva? Fíjense que hicimos acá. Tomamos un elemento de recorrido y encontramos el elemento del dominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Tomar un elemento de recorrido y encontrar un elemento del dominio. Entonces, tomo un elemento que pertenece al recorrido. Llamémoslo acá recorrido. En este caso, ¿qué sería? R3. Llamémosle B. ¿Okay? Vector B. El vector B entonces va a ser A, B más A2, B. ¿Ok? Coloquemos el apellido. Un 1, un 1, un 1. Ese es mi elemento B1. ¿Ok? Que tiene la forma A1, B1 más A1 dividido 2, B1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
encontrar, ¿qué cosa? Un elemento del dominio. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? De RR usted despejó nomás, pues. Pero aquí no sé cómo se puede. No entendí. que- Tratando de como de ver, usted cuando hizo de RR, la función está ahí visible, no sé, como que es más simple. Tiene que ver, como buscar la función inversa, despejar y ver si hay alguna restricción en el camino. Pero Sí. acá de verdad no, yo por lo menos ahora no lo veo. No lo ves. ¿Y qué se le ocurre? Puta madre, un segundo. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? No. Bueno, la respuesta es que no. No tiene inversa. No se puede terminar la inversa a partir de esto. ¿Ok? Imposible. Imposible. ¿Y eso por qué, profe? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no puedo despejar los elementos. No puedo despejar los elementos para decir que es objetiva o no. Porque estoy bajando una dimensión, estoy volviendo a una coma b. ¿Ok? En el caso anterior, acá, cuando teníamos de R3 a R2, esta función por lo general es inyectiva, o sea, no es inyectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un elemento que está acá se me va a repetir. ¿Se fijan o no? Entonces, si esta función no es inyectiva, ¿qué pasa con su inversa? No existe. No existe. ¿Se fijan o no? Fíjense, si yo tengo una función que no es inyectiva y yo la doy vuelta, ¿qué me queda? Si de R3 a R2 no es inyectiva, de R2 a R3, ¿qué es lo que no sería? ¿Se entiende la pregunta o no? Una función es inyectiva. ¿Qué pasa? Va de R3 a R2, ¿cierto? Todos los elementos que están acá asignados. ¿Sí o no? Esa es la función de inyectividad. Para cada valor de recorrido, yo tengo un valor del dominio. ¿Sí o no? Sí, profe, pero en este caso, cuando usted dijo que iba a cambiar ahí el orden, ¿cómo quedaría en realidad? Ah, ¿De R2 a R3? es que acá puse un ejemplo. Puse que de R3 a R2, al fin y al cabo, es lo mismo. Fíjate, lo mismo que estoy diciendo. Si yo tengo esto, R3 a R2, ¿ya? Yo tengo esa función, ¿ok? Tengo tres elementos, X, Y, Z, y que van a dos elementos. Llamémosle, no sé, X, Y sobre 2, llamémosle acá X más Z sobre 2, ¿ok? Fíjense acá que yo puedo tener dos valores de X y de Y que me entregan el mismo resultado. Por ejemplo, el 0,2 y el 2,0. Acá me entregan lo mismo, ¿sí o no? Me entregan 1. O sea, aquí yo tengo infinitas combinaciones lineales que me entreguen el valor 1. Y acá lo mismo, tengo infinitas combinaciones lineales que me entreguen el valor 1, ¿sí o no? Puedo tomar el 1, 0,
puedo tomar el 2,0, el 0,2, el 1,1, ¿cierto? Tengo infinitas combinaciones. Acá lo mismo, tengo infinitas combinaciones. El 1,5 y el 0,5, etc. Tengo muchas combinaciones. Por lo tanto, como tengo muchas combinaciones, ¿qué es lo que no es esa función? ¿Qué es lo que dijo, profe? A ver, si yo tengo una función, esta función, y es igual a x cuadrado. Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad. ¿Qué es lo que no es esa función? En todos los reales. Inyectiva no es. Inyectiva no es, ¿cierto? Sobreyectiva, si tengo el más menos, puede ser sobreyectiva, pero no es inyectiva, ¿cierto? ¿Por qué no es sobreyectiva? Perdón, ¿por qué no es inyectiva? Hay pares de elementos en el dominio que van a la misma, al mismo recorrido. Exacto. Yo voy a tomar, por ejemplo, el elemento. No es inyectiva porque x, y es igual a menos x, y, ¿cierto? Y x es distinto de menos x, ¿sí o no? O sea, tengo dos elementos x que me entregan un mismo valor de y. Eso está claro, ¿no? Eso lo tienen claro, lo tienen como bien madurado ese concepto, o cuesta verlo. Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Más allá de todo el álgebra que ustedes se van a manejar, es importante que tengan el concepto claro. Fíjense que estoy diciendo acá, que x y menos x me dan el mismo valor de y. ¿Ya? Y la definición de inyectividad, ¿qué es lo que era? Que y1 es igual a y2, entonces eso implica que x1 es igual a x2. Pero fíjense que acá yo tengo esta condición, se cumple, pero esta condición que está acá no se cumple. ¿Se entiende, no? ¿Lo asimilan? Entonces, la función no es inyectiva por ese motivo, ¿ok? Antes de entrar a hacer cualquier ecuación, antes de usted ver, por ejemplo, o usted decir ya x cuadrado no es inyectiva por este motivo, analicen eso, o sea, analicen para qué valores, o si yo tengo dos valores, me da o no me da inyectividad, ¿ok? Y netamente evaluando, muy, muy a la rápida. Se fijan acá, tomando x y menos x, ya sé que no es inyectiva, porque ambos valores me entregan el mismo y. Entonces, bajo ese mismo concepto, ¿qué pasa acá? Yo tengo dos pares, ¿ok? Tengo un xy y un iz, ¿ok? Si yo quiero que estos valores me den, por ejemplo, un a y acá me dé un b, ¿qué pasa? Que el x y el y pueden permutar, ¿cierto? Yo puedo tomar el y acá como x y el y que está acá como un x. Entonces, ya sé que esto no es inyectivo. ¿Ok? Ya sé que esto no es inyectivo. Ahora, ¿qué pasa si no es inyectivo? ¿Qué pasa ahora con esta relación? De la misma función. Fíjense acá. Yo estoy analizando esta función, ¿ok? De R3 a R2, y acá estoy analizando de R2 a R3. O sea, estoy analizando esta función que está acá. Si esta es mi función que va de los reales a R, ¿ok? La inversa, ¿cómo sería? El sentido contrario. Sería raíz de X igual a... perdón, sería X igual a raíz de, ¿cierto? Esa sería una función sobreyectiva, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que no es inyectiva la función. Por lo tanto, ¿esto puede existir o no? No. No, ¿cierto? No puede existir esto. Entonces, en el sentido opuesto, o sea, si yo voy acá de los reales a los reales, y igual a x cuadrado, como no es inyectiva, el camino inverso no debería existir. Yo tengo que restringir el dominio, restringir el recorrido, para que existan ambas propiedades, ambas inyectividad y inyectividad y sobreyectividad. ¿Ok?
Entonces, la inversa, como no es inyectiva, no existe la sobreyectividad en el camino contrario. Eso ténganlo claro, no existe la sobreyectividad en el camino contrario. Entonces, acá no es inyectivo, en este camino. En este sentido, para allá no hay inyectividad. Inyectividad. ¿Ok? Entonces, en el camino contrario, ¿qué es lo que no habría? En ese camino, ¿qué no habría? Si no hay inyectividad en este sentido, ¿No habría inyectividad para el otro? Sí. no habría sobreyectividad. Recuerden que son, no es que sean lo opuesto, sino que van en caminos, en distintos caminos. Uno va de ida, la inyectividad va de ida, la sobreyectividad va de vuelta, ¿ok? Ténganlo claro eso. O sea, si yo tuviese lo siguiente, lo escribí bien grande, para que nunca se lo olvide. Si para acá no hay inyectividad, acá no hay sobreyectividad. ¿Ya? Eso nunca lo olviden. Y es parte de la definición de función. Por eso yo les digo, maduren bien el concepto antes de entrar a hacer ejercicios. Ténganlo esto claro. De hecho, los desafíos que yo les hice, la ayudantía que hicimos el viernes, era netamente para que entendieran conceptos. No metimos ningún número, eran simplemente funciones F, funciones G, ¿ya? Y funciones que estaban compuestas, para entender los conceptos. Y yo se los pido, terminando esta tutoría, vayan y revisen los libros, entiendan bien el concepto. Yo trato de hacer lo más explícito posible, pero vuelvan ahí, quizás mañana tengamos la tutoría si tienen complicaciones y quizás veamos ejercicios prácticos, ¿ya? Pero la idea es que entiendan muy bien el concepto antes de hacer ejercicio, si no, van a hacer ejercicios que ustedes estimen que puedan hacer. Fíjense que acá, si en este camino no hay inyectividad, en el camino de vuelta no hay sobreyectividad. Acá yo voy de ida, entonces no hay inyectividad. Y acá como voy de vuelta, fíjense que tengo el R2, lo tengo acá, el R3 lo tengo acá, no hay sobreyectividad. Y como no hay sobreyectividad, ¿qué pasa? Profe, cuando dice, ya, estamos de R3 a R2, no hay inyectividad, o no, mejor en el caso de cuando dijo I igual a X cuadrado, ¿Sí? ahí siempre van dos elementos al recorrido, ¿cierto? Sí, sí. Y si hacemos la inversa de esa función, diríamos que a partir de ese dominio nuevo, tendría dos posibles soluciones. Claro, O sea, eso no sería función. exactamente, no sería función. Por eso digo que no hay, si no hay inyectividad, no hay sobreyectividad a la inversa, porque no es función. Entonces, por eso es importante siempre tener claro que hay que restringir el dominio antes de avanzar. Y se los comenté el viernes. Ustedes no pueden dar un paso si es que el dominio que están trabajando está con las restricciones pertinentes. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. La función no es inyectiva. En este dominio no es inyectiva. Si yo lo restringo, lo va a hacer. El recorrido o la inversa no existe. En este dominio no existe. Pero si yo lo restringo, sí va a existir. ¿Ya? Acá pasa exactamente lo mismo. En este conjunto no es inyectivo. ¿Por qué? Porque la cardinalidad de R3 es mayor que la R2. ¿Se fijan que acá yo tengo un elemento menos acá? Por lo tanto, puedo tener múltiples ecuaciones lineales. Tengo muchas ecuaciones que me devuelven el mismo valor. Por lo tanto, no es inyectivo. Entonces, como no es inyectivo, su inversa no existe porque no es sobreyectivo. ¿Se fijan o no? Si voy de ida, la función de ida no es inyectiva, la función de vuelta no existe. Acá lo mismo, si la función de ida no es inyectiva, la función de vuelta no existe. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo súper claro. Sí, pues digo que no sería función. No, no existe la función porque no es función. ¿Se entiende? Ustedes la pueden graficar, la pueden dibujar, ¿cierto? Pero no existe como tal, como definición de función, no existe. ¿Ya? A eso me refiero. Por ejemplo, cuando hablamos de que la función no existe cuando el recorrido admite una restricción o el dominio admite una restricción. Ahí no existe la función. Por ejemplo, y eso tenganlo muy, muy claro. Y yo voy a ser bien petulante en esto. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x
igual a 1 sobre x, donde x pertenece a todos los reales, eso no existe. Eso no es función. ¿Ya? Esto no puede existir. Tiene que estar restringido. Yo tengo que saber restringir esto menos el 0. Ahora, ustedes pueden decir que es una minimal, o sea, algo mínimo en este tipo de ejemplo. Sí, es mínimo. Eh, Visualmente es mínimo, pero matemáticamente hay que considerar las restricciones. ¿Y qué pasa si no las considero? Se van arrastrando, se van arrastrando, se van arrastrando hasta el final. ¿Ok? Recuerden que la definición de función es que existen ambos elementos, ¿cierto? Entonces, tienen que tener ojo con eso, ojo con eso. El 1 sobre 0 no existe, por lo tanto, no es función. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, una consulta en el ejercicio 1, la dimensión de esa matriz de 2 por 2, ¿cuál es? ¿A qué dimensión pertenece? No, esos se llaman, sí, son dimensiones, pero no se llaman como tal dimensiones, y es de 2 en 4, porque tienen 4 componentes. ¿Ya? Pero no se mareen con eso. Si no lo han visto con determinantes, con matrices, con polinomios, yo entendí mal cuando ustedes me hablaron de que vieron R2, R3, porque son transformaciones lineales. Esto que está acá son transformaciones lineales, ¿ya? Es parte de. Entonces, si ustedes vieron de R3 a R2, ¿por qué no pueden ver esta matriz? O sea, pero claro, algunos no han visto matrices todavía, entonces ahí yo me adelanté mucho. Pero esto sería dimensión 4, y eso, el saberlo, el tipo de dimensión, lo van a ver más adelante en álgebra 2. También en polinomio, hay polinomios que a veces, o sea, hay matrices que parecen de dimensión 4, pero en verdad son dimensión 3. ¿Ok? Depende mucho de los elementos que tienen dentro. Pero eso es ya mucho más adelante, ahí yo me mandé. Quiero revisar algunos segundos. Voy a revisar si tengo algún ejercicio acá que vaya de R2 a R3. A ver si lo analizamos. Un segundo. Y ya con esto terminamos. Álgebra. Un segundo. Deme un segundo, un segundo. Para terminar con esto. Pero tiene alguna duda. Sí que esto es complejo y es muy abstracto. Lo tengo más que claro. Pero es parte de. Es parte del entendimiento. Quiero ver si tengo una transformación. De hacer dos. Ah, sí. No tienen por ahí el ejercicio que ustedes vieron en su evaluación de casualidad. ¿Cómo, profe, si tenemos el ejercicio? Sí. ¿Eso en de casualidad o no? ¿O alguna guía para que evaluemos eso? Porque yo estoy buscando, no tengo nada de transformación, o sea, inyectividad en transformación lineal. Como para ver ese ejemplo.
No tengo nada. Envíamelo por... ¿Está en el Discord o no, Marcos? Marcos, ¿estás en el Discord o no? Por último, lo mandé como pantallazo. No era como pantallazo. O lo sube ahí como mensaje directo. No, lo tiro. Si me pueden mandar, voy a pausar la grabación. No. Va a ser entonces el vector x1, coma, y 1. El vector a2 el vector a2 va a ser el vector x2, y2. ¿Ok? Esto que está acá, recuerden, pertenece al dominio. En este caso, a R2. Por otro lado, tenemos el vector W1 y el vector W2. Esto va a ser igual a x1 más y1, x1 menos 2y1, x1 menos y1. Y este vector que está acá sería el x2 más y2, x2 menos 2y2, x2 menos y2. Y esto que está acá, recuerden, pertenece al recorrido de NR3. ¿Ok? Son mis conjuntos recorridos. Entonces, para demostrar que es inyectivo, ¿qué es lo que hago? W1 vector tiene que ser igual a W2 vector. ¿Y esto qué implica? Que A1 vector es igual a A2 vector, ¿cierto? El elemento o dos elementos del recorrido son iguales si y solo si los elementos del dominio son iguales. Eso es lo que me está diciendo en palabras sencillas. Elementos del recorrido son iguales si y solo si dos elementos del dominio son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la igualdad? Voy a escribirlo acá completo. Sería x1 más y1, x1 menos 2y1, x1 menos y1. Esto va a ser igual a ¿quién? A x2, ¿cierto? Más y2, x2 menos 2y2, x2 menos y2. Recuerda, esto que está acá, esto que está acá, son ¿quién? W1 vector, W2 vector, ¿ok? Entonces, dos vectores son iguales si solo si sus componentes son iguales. Entonces, esto implica ¿qué cosa? Que x1 más y1 es igual a x2 más y2, que x1 menos 2y1 es igual a x2 menos 2y2, y que x1 menos y1 es igual a x2 menos y2. ¿Ok? Fíjense que acá, si yo sumo Si yo sumo 1 más 3, ¿qué me da? Que x1 es igual a x2, ¿sí o no? Si yo sumo esta ecuación con esta ecuación, se me cancela el i1 con el i1, el i2 con el i2, me queda 2x1 es igual a 2x2, ¿cierto? Entonces me queda esto. ¿Sí o no? Sí, profe. Y abajo entonces, si yo reemplazo acá, ¿qué me quedaría? Que i1 es igual a i2. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que yo tengo entonces que x1 es igual a x2 e y1 es igual a y2. O sea, que el elemento A1, o mejor dicho, no te colocar A1. Me está diciendo entonces que x1
coma, y 1 es igual a x2, coma, y 2, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto vale? A1 y A2. Exacto. A1 vector, esto es igual a 2 vector. ¿Se fijan? Entonces, tomo un elemento de R3 y llego a un elemento de R2. Eso es inyectividad. Se cumple la condición. ¿Ok? Segundo punto. Buscar, ¿cierto? Que A vector me da f a la menos 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Eso me está preguntando. Determina el conjunto f a la menos 1, 0,0,0 por extensión. ¿Cómo yo sé esto? Si yo sé que f va de R2 a R3, entonces este es f, ¿cierto? Entonces, f a la menos 1, ¿de qué conjunto va? ¿Hasta qué conjunto llega? R3 a R2. R3 a R2. Yo sé esto, ¿sí o no? El conjunto W, mejor dicho, el vector W es 0, 0, 0. Por lo tanto, ¿qué me están preguntando? El conjunto o qué elementos de R2 me dan eso, ¿cierto? Por eso que yo coloqué, ¿qué elemento de A me da esto? ¿Cómo se resuelve? Reemplazo simplemente. Yo sé que f a menos 1 de 0, 0, 0. O sea, estoy buscando, ¿qué cosa? El dominio de esos elementos, ¿no? ¿Cómo? La imagen de ese elemento. ¿Cómo se encuentra eso? Está bien, Marco. X más Y igual 0. X menos Y igual 0 también, ¿así? Ya, tú dices esto. Si yo tengo... A ver, esto es f al menos 1. ¿Qué es lo que es? ¿Qué me entrega? Si yo tengo este conjunto, este que va acá, este elemento va acá, este aquí está f. ¿Qué me entrega f a la menos 1? Este es R3, este es R2. ¿Qué me entregaría el conjunto inversa? Para que lo vean. ¿Sería esto, sí o no? Me entregaría este punto que está acá. Este punto que está acá, ¿sí o no? O sea, son los mismos, pero en sentido contrario. O sea, si este es el elemento A, este es el elemento B, acá yo llego al 0, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo acá por 0, ¿qué son los elementos que están acá? ¿Sí o no? Eso es lo que estoy buscando. Entonces acá yo reemplazo por 0. Entonces, f del vector A me da 0,0,0. ¿Sí o no? Sí, pues. Si yo reemplazo acá, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale? Esto lo voy a copiar acá abajo. Un segundo. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo acá? Me entregaría, lo estoy acá. Entonces, tengo que 0,0,0 va a ser igual a x más y, x menos 2y, x menos y, ¿cierto? Acá que tengo entonces un sistema de ecuaciones. X más y es igual a 0, x menos 2y es igual a 0 y x menos y es igual a 0. ¿Qué implica entonces esto?
¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cero y cero? 0 y 0, exacto. ¿Ok? Por lo tanto, A es igual a 0,0. ¿Ok? ¿Cómo se escribe esto por extensión? Eso es lo que me pregunta. Determine el conjunto de G-1. ¿Cómo se escribe el conjunto? Ese conjunto. Me lo dejas como tarea. Como vista. Pertenece me lo dejas como vista. Ahí ustedes rellenan acá la extensión. Entonces, listo. ¿Ok? Fíjense que tengo un único elemento. ¿Ok? Tengo un único elemento. ¿Ok? Entonces me dice, determine si la función es sobreyectiva. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? La función es inyectiva, ¿se fijan? Por lo tanto, es inyectiva, debería tener sobreyectividad. Podríamos analizarla. ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Un elemento i, ¿cierto? Entonces yo me doy el elemento i acá. Voy a dar el elemento acá, por ejemplo, sea, y llamémosle un w. W que pertenece a R3, ¿ok? Un W vector, ¿cierto? Tal que W va a ser igual a, llamémosle letras, a, B, C. Entonces, este vector A, B, C, tiene que ser igual a ¿quién? A X más Y, X menos 2Y, X menos Y. ¿Sí o no? W pertenece a R3 tal que W es A, B, C. ¿Sí o no? Estoy definiendo un W, cualquiera, con letras cualquiera. Por definición, A, B, C es igual a X más Y, X menos 2Y e Y menos 0. ¿Sí o no? Por lo tanto, o esto implica, entonces, esto implica, ¿qué cosa? Que A va a ser igual a X más Y, que B va a ser igual a X menos 2Y y que C va a ser igual a X menos Y. Pregunta, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale X? Sumemos. Sumemos esta función y esa ecuación y esa ecuación. ¿Qué me da? Si yo sumo la ecuación 1 con la ecuación 3. ¿Qué me entrega? A más B partido por 2. ¿Cómo? X es igual a más C medios. Perfecto. ¿Y cuánto vale Y entonces? Reemplacemos la 1. A va a ser igual a A más C medios más I, ¿sí o no? ¿Y eso implica qué cosa?
¿Cuánto vale I? Paso restando, me quedaría A más C medios. A más C. A menos C medios. ¿Sí o no? A menos C medios. Pero ¿qué pasa acá? ¿No te da algo extraño, no? ¿Alguien nota algo extraño o no? La primera ecuación, ¿qué pasa? Reemplacemos, evaluemos. Para la 1. Para 1, ¿qué tengo? Que A va a ser igual a A más C medios más A menos C medios. Y eso me da A, ¿cierto? Perfecto. Para la 3, ¿qué tengo? Que C va a ser igual a A más C medios menos A menos C medios. Y eso me da C. Perfecto. ¿Pero qué pasa con la ecuación 2? X menos 2, sí. O sea, X es igual a A más C dividido 2 y, no, esto es menos A menos C. Entonces, me da acá qué cosa, me da 3 medios de A, ¿cierto? Acá, no, esto es menos. Acá me da entonces menos A medios, y acá C medios más, acá me da 3 medios de C. ¿Sí o no? Pero eso es igual a B. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Está malo? ¿Me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso, profe? Analicemos, analicemos. Fíjense que acá yo estoy diciendo, estoy tomando un elemento de recorrido, ¿cierto? Y estoy viendo si yo puedo sacar qué cosa. La inversa, ¿sí o no? Estoy tratando de sacar la inversa, ¿no? Estoy tratando de buscar qué valores de x, y me entregan a, b y, c. ¿O no? Al final estoy diciendo acá, si el x, ¿cierto? Si y igual a x cuadrado, entonces, perdón, si y es igual a x cuadrado, entonces x es igual a raíz de y. ¿Sí o no? Acá entonces me están diciendo, si A es igual a X más Y, entonces X es igual a A más C medios, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que tengo un valor que está solo, que no está definido. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos. Ese es un elemento del dominio, ¿cierto? A, Ese B es del dominio, ¿no? este Fuera del B es de recorrido. recorrido, está acá, en W, en R3. Ah, que está solo. Pero hay una función que dependa de X e Y que me entregue B. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Hay alguna forma, tomando este valor de X, tomando este valor de Y, que me dé B? Profe, B no depende ni de X ni de Y, Exacto. Por lo tanto, ¿qué significa eso? que es constante. No, que está bailando solo, que no existe forma de que encontrar B un valor específico a través de estas tres formas. O sea, si encuentro A y encuentro C, no voy a encontrar B. Si encuentro A, encuentro B, no voy a encontrar C. Y si encuentro B y encuentro C, no voy a encontrar A. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se entiende, no? Entonces no es sobreyectiva. No puede ser sobreyectiva. ¿Se fijan? ¿Usted le puede dar valores a B?
es que eso es lo que está diciendo. Estoy tratando de, a ver, la definición de sobreyectividad es encontrar, ¿cierto?, una forma de expresar X en función de Y. Es como encontrar la inversa. Eso es lo que estoy tratando de hacer, encontrar la inversa. O sea, si yo reemplazo acá X, Y en la función W que está acá, en esta función, si yo reemplazo X, Y, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar una A y me va a entregar un B. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Ya? Fíjense que acá yo lo que hago, cuando yo encuentro la inversa, hago un ejercicio sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, Y es igual a X menos 3. ¿Ok? Si yo hago este ejercicio, supongámosle que yo le llamo, en vez de A, B, C, yo le llamo A. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale X? Me va a decir, X vale 3, ¿cierto? X vale, perdón, A más 3. X va a ser igual a A más 3. ¿Qué significa eso? Y ténganlo súper claro. Que si yo reemplazo F de A más 3, ¿qué me entrega? ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a entregar A, ¿cierto? A. O sea, si yo escojo un valor de X de esta forma, me va a entregar un valor que yo sé, un valor fijo, que yo lo determiné. Entonces, esta es la definición inversa. ¿Se fijan? Si yo calculo, en vez de un F, le coloco una Y, si yo calculo esto, ¿qué me entrega? Me va a entregar Y, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? En teoría, estoy sacando la inversa. Estoy sacando la inversa acá. Entonces, me está diciendo que para un elemento único, yo tengo un valor único. Pero acá me dice todo lo contrario. Me dice que si yo reemplazo en la función f el conjunto AC medios, A menos C medios, ¿esto qué me retorna? Me va a devolver A, me va a devolver B, perdón, C, pero donde debería devolverme B, acá, me va a entregar esto, menos A medios más 3C medios. O sea, no me entrega un valor B que yo quiero, me entrega un valor B que depende A y C. Pero B no depende de A y C. B es independiente. ¿Se entiende o no? Entonces, como no tengo una relación directa que me diga si tú tomas X e Y, te va a dar B, no es sobreyectiva. ¿Se entiende?